Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos de Córdoba, Colombia y el mundo. Bienvenidos una vez más. Muy buenas tardes, amigos de Córdoba, Colombia y el mundo. A su programa una vez más, Creciendo Juntos. Así que estamos invitando a todos los amigos para que en estos momentos nos escuchen, porque vamos a hablar de un tema que en estos momentos nos está acomodando a todas las personas en el mundo, nos está eh, calcomiendo por dentro como es la violencia interfamiliar, porque realmente estamos viendo muchísimos casos a nivel nacional y a nivel mundial, y también tenemos muchísimos casos de abuso sexual en el departamento de Córdoba y especialmente en el municipio de Montería. Aquí tenemos una estadística, pero yo quiero darle la bienvenida a mi compañera de set, como es la doctora Laura Martínez. Laura, bienvenida a Creciendo Juntos. Bueno, Eder, muchísimas gracias. Estamos pues desde otra plataforma esta vez, pero realmente como siempre hablar de salud mental, a colocar los puntos sobre las IES en una de las problemáticas, por decirlo así, que en estos momentos está siendo bastante frecuente en todo lo relacionado con la pandemia, con el confinamiento, con el COVID-19, y se hace importante poder en estos momentos abordarla desde un enfoque psicoeducativo, donde podamos comenzar a generar o a pensar sobre estas para resolver los conflictos de manera adecuada, de manera asertiva dentro del hogar, con nuestros familiares. Hoy miramos que las cifras de las personas contagiadas de COVID y los fallecimientos por COVID van en aumento, lo que quiere decir que la fragilidad, la vulnerabilidad, la exposición que tenemos como seres humanos a aflorar nuestras emociones, están cada vez más presentes, lo que hace que hoy nos estamos viendo en el desafío, por decirlo así, de autorregularnos emocionalmente, de aprender a manejar nuestras emociones, ¿sí? A desarrollar la esperanza, a fortalecer los vínculos, las redes de apoyo, porque claramente estamos mirando que hay una exposición, ¿sí? Al contagio, al fallecimiento, a la asistencia médica, la cual hoy ya vemos que las clínicas, los hospitales, el personal médico nos está diciendo no damos más, ¿sí? Y esto lógicamente nos debe invitar a que dentro de nuestro hogar, a que dentro de nuestra casa, hagamos de ahí, ¿sí? Un lugar para protegernos como familia, como hogar, y la protección no es solamente por el COVID, la protección es afectiva, la protección es a desarrollar eh, esos espacios de interacción positivos y funcionales para nosotros dentro del hogar. Pero la verdad es que nuevamente estamos acá trabajando en una plataforma, pero nosotros seguimos acá tenemos un programa que se llama Creciendo Juntos, donde vamos a hablar de diferentes temas, y también estaremos los días lunes por www.cenurradio.com, donde tendremos el psiquiatra en casa. Acá vamos a trabajar con un programa nuevo por pregonar una página de fanpage nueva que tenemos, y vamos a estar trabajando todo lo que tiene que ver con la parte de salud mental, toda esa parte psicosocial, para llevarle a toda esta comunidad que siempre está pendiente de todas las cosas que nosotros hacemos, y así poder ayudar también a las personas en la salud mental. Bueno, doctora, vamos a hablar de un tema hoy. Ya habíamos hablado de la violencia intrafamiliar, pero vamos a especificar a las personas qué es la violencia intrafamiliar. Bueno, la violencia intrafamiliar es todo acto de presión, todo acto de fuerza, todo acto de rechazo, de discriminación, de exclusión, de manipulación por parte de una persona a otra dentro del hogar. Sí, también hablamos de violencia intrafamiliar en los sistemas familiares donde conviven o donde hay interacción, tíos, primos, o sea, familias extensas, ¿sí? Donde se presentan no solamente se habla de violencia
física, sino que también, y el gran número de personas pidiendo ayuda a las líneas de atención en salud mental en Córdoba, y a nivel nacional es por la violencia doméstica. O sea, hoy sabemos que la violencia doméstica es la más frecuente dentro del hogar, ¿sí? Y la violencia doméstica no es solamente la violencia física, es el maltrato psicológico, es el maltrato económico, es la violencia sexual, ¿sí? Y entendámoslo para responderte la pregunta, Eder, entendámoslo como ese contexto de presión, ese contexto de manipulación, ese contexto de discriminación, de descalificación que hace un ser a otro dentro del hogar. Ahora, aquí también es importante tener presente, sí, que la violencia doméstica genera efectos secundarios o efectos colaterales en la salud mental de las personas que lo padecen, ¿sí? Y ahí encontramos daños a la autoestima, eh, daños a la autoimagen, ¿sí? Deterioro laboral, y ahí nos podemos dar cuenta, ¿sí? Que la violencia doméstica que está incluida dentro de la violencia intrafamiliar, ¿sí? Realmente es, es uno de los componentes de violencia que más subregistro tienen. ¿Por qué? Porque la violencia doméstica está, podemos decir, como eh, guardada o escondida, más bien, esa es la palabra. La violencia doméstica está escondida sobre la justificación o el nivel de tolerancia o de aceptación por la condición de fragilidad y de vulnerabilidad que tienen las víctimas con la persona violenta, con el agresor como tal. Entonces, eh, la violencia doméstica, cuando tú intervienes en este tipo de problemáticas, te das cuenta que para llegar a la violencia física ya hay un tránsito, ya hay un proceso de episodios de violencia doméstica. Pero ¿por qué se llega a la violencia física? Precisamente porque en ese transitar de la violencia se comienza a presentar la violencia psicológica, pero esta violencia psicológica o esta violencia doméstica, ¿sí? Como hoy está en la literatura, ¿sí? De alguna manera es permitida, es flexibilizada y es adaptada a la forma en la que ese sistema familiar o a la forma en la que esa pareja interactúa. Entonces, cuando ya llegamos a la violencia física es cuando realmente valoramos y entendemos que estamos frente a un problema de violencia intrafamiliar. Entonces, ahora que estamos confinados, ahora que estamos 24/7 juntos o en el mismo techo con un estrés por todo lo que estamos viviendo como sociedad, como mundo, por una economía que se está transformando, por una salud que está siendo vulnerable y atacada por el COVID-19, sí, claramente se aflora y se puede mirar de una manera más clara la violencia doméstica como tal, que cuando tú evalúas es lo que está de base como violencia intrafamiliar, lo que desarrolla los episodios de violencia intrafamiliar. Bueno, entonces la verdad es que es impresionante. Mire, ahí estamos viendo las estadísticas. Esta fue la semana 22 del Civigila. Estamos hablando por allá por el 5 de julio, donde nos arrojaron 1.182 casos de violencia intrafamiliar en los diferentes factores. No sé si usted puede ver mejor las estadísticas ahí, doctora, y vamos a hablar un poquito sobre estas estadísticas. Sí, claro. Aquí vemos que como datos del Civigila,
¿sí? De la Gobernación de Córdoba, encontramos que tenemos un total de 1.182 casos. No puedo ver a qué corte de semana fue este reporte, pero podemos mirar, por ejemplo, como un dato significativo, que la violencia física de esos 1.182, el 64% fue de violencia física. Pero si nos damos cuenta, sí, por ejemplo, la violencia sexual, que sería a nivel de puntuación, esto de 29.9%, después de la violencia física, es la que más se presenta, la que más se reporta. Y entendamos que la violencia sexual, ahora que estamos confinados, ahora que tenemos mucho más contacto, que el agresor está en casa, por supuesto la presión, la manipulación es mucho mayor, ¿sí? Por lo tanto, ese tipo de presión y ese tipo de manipulación genera, ¿sí? Es la base para comenzar a generar violencia física. ¿Sí? O sea, ese tipo de violencia va desarrollando otro tipo de violencia. O sea que en estos momentos las estadísticas en el departamento de Córdoba, porque este fue a corte a 5 de junio, ya hemos pasado un mes, las estadísticas me imagino que han subido alarmantemente, porque no solamente podemos estar hablando de las estadísticas de violencia intrafamiliar también, sino que estamos hablando de una violencia que está mermando a los niños, a los jóvenes en estos momentos en el país, como es la violencia sexual. Entonces, la verdad es que nos llama la atención todas estas estadísticas que para el 5 de junio nos había arrojado el CIVIGILA de violencia intrafamiliar o violencia de género. La verdad es que es muy alarmante. ¿Por qué? Porque para esa semana 5 de julio, para corte 22 del CIVIGILA, también se reportaron en Colombia, había un 223% de violencia intrafamiliar en los hogares colombianos. Hoy yo mirando en la televisión colombiana veía al mediodía el noticiero donde descubrieron una red de prostitución infantil donde utilizaban a los niños en plena cuarentena. Entonces, impresionante, o sea, había más de 1.200 niños donde estaban abusando sexualmente de estos niños, grababan para vender esta información a nivel nacional o a todos estos depredadores sexuales que en este momento encontramos en las redes sociales. Claro, claro, y de hecho hoy hay un fenómeno también que se está presentando, y por lo menos yo, que me dedico a la consulta en psicología clínica, nos estamos dando cuenta, o me estoy dando cuenta más bien, de que es un fenómeno muy frecuente, y es que hoy, al tener muy pocos recursos, ¿sí? O más bien al cambiar los recursos, porque sí existen otros, al cambiar los recursos para poder distraernos y para que los niños hoy tengan otra forma de interactuar, nos damos cuenta, Eder, que la exposición que tienen los niños y los adolescentes a las redes, a los videojuegos, ¿sí? Ha desencadenado en ellos hoy dificultades en cuanto a sus comportamientos, y los episodios de violencia intrafamiliar que se están presentando dentro del hogar, ¿sí? Nos estamos dando cuenta que van muy de la mano por parte de las conductas agresivas, oposicionistas, irritables de los adolescentes hoy. También, como un factor de riesgo, es la exposición que tienen los niños y tienen los adolescentes a los videojuegos. ¿Sí? A los videojuegos que tienen este tipo de componente. Entonces, por eso, hoy podemos mirar de que también un factor que está precipitando los episodios de violencia intrafamiliar dentro del hogar es la exposición que tienen los adolescentes a este tipo de herramientas y a este tipo de juegos, donde el control por parte de los adultos es menor, debido también a las tareas o a las obligaciones o a las actividades que tenemos dentro del hogar. ¿Sí? Entonces, hoy es muy común encontrar que los padres comienzan a pedir ayudas a bienestar familiar, a policía de infancia y adolescencia, a psicólogos clínicos, a psiquiatras infantiles y de adolescentes, pidiendo precisamente asesoría y ayuda para poder manejar estas conductas oposicionistas en los niños. También
porque los recursos que hoy existen para, por decirlo de alguna manera, para poder implementar en ellos rutinas, ¿sí? Que vayan con su ciclo de vida, pues no están permitidas, ¿sí? Hoy no está permitido el realizar deportes, el ir a clases de fútbol, el ir a pintura, a música, a cursos de inglés. Entonces, y hoy mucho del contacto que tenemos es por medio del internet, por medio de la web, hoy ellos tienen contacto con sus amigos por medio de los juegos en línea, por ejemplo. Entonces, de alguna forma, todo esto también precipita la exposición, el desencadenamiento de episodios de violencia dentro del hogar, violencia física, violencia psicológica, ¿sí? Violencia sexual, también dentro del hogar. Bueno, la verdad es que nos llama muchísimo la atención, Laura, ¿a qué se debe este fenómeno, Laura? Que en estos momentos, bueno, de pronto la vida nos cambió para muchas cosas, el mundo cambió, pero ¿por qué en estos momentos no hay esa comunicación efectiva en la familia? ¿Por qué no hay esa comunicación asertiva de pronto para mejorar estos cambios de conducta en la familia? Sino que cada día estamos viendo más violencia y estamos viendo algo tan pequeño como es el virus del COVID, que nos está haciendo daño, y si no nos cuidamos, si no tenemos el autocuidado, nos vamos a morir, Laura. Claro, Eder, desde mi experiencia te puedo decir que si bien es cierto, hoy las familias, hoy tenemos como familias muchos desafíos, ¿sí? Muchos desafíos como procesos de adaptación a esta nueva realidad, el fortalecimiento de la comunicación, del afecto, del respeto, unas pautas de crianza que se puedan acordar en la relación de pareja, como padres también, pero esto también está pasando factura o dando cuenta de la fragilidad de estas familias hoy, ¿sí? Y de las deficiencias para poder afrontar cambios, para poder afrontar problemas y para poder comprender y para poder aceptar que somos un equipo como pareja, somos un equipo como familia, pero que también como equipo tenemos individualidades, ¿sí? Y el tener esas individualidades como equipo, pues claramente hace que cada uno de nosotros podamos respetar esas individualidades. Entonces hoy la intolerancia a esas características y a esas individualidades también juega un papel importante. Junto a eso, hay circunstancias y hay también como muchas situaciones que se fueron dando en el proceso, los cuales nos terminó llevando a ser familia, pero que puede ser que para este momento de vida yo no tenía tan claro tener una familia como hoy la tengo, ¿sí? Y eso puede tener otro tipo, y eso lógicamente hoy pasa factura, quiebra la estructura de familia en la que hoy estamos, ¿sí? La economía también, ¿sí? La economía en la que hoy nos estamos moviendo es una economía inestable, es una economía que nos está desafiando como país, como sociedad, a reinventarnos, a reestructurarnos, pero también a darnos valor a cada uno, a arriesgarnos también a ciertas cosas, nos obliga, ¿sí? También a las personas que no venían de un modelo financiero organizado a organizarse. Entonces, son muchos los desafíos que como seres humanos tenemos, pero que también tenemos como familia. Y si entendemos, y es la invitación que yo hoy quiero hacer a las personas que nos están escuchando, ¿sí? Y es a pensar como equipo, o sea, somos un equipo, aunque seamos diferentes como personas, aunque tengamos diferentes formas de pensar, tenemos un bien común y tenemos unas responsabilidades en común. No es solamente la crianza de nuestros hijos, es también crear un proyecto de vida tanto a nivel personal como a nivel de familia. Entonces, la comunicación se enriquece también desde las diferencias que tenemos cada uno, ¿sí? No necesariamente debemos pensar igual, no necesariamente tenemos que actuar de la misma manera,
¿sí? Pero en momentos de tensión, en momentos de estrés, ¿sí? Necesitamos primero identificar qué nos está sucediendo, cómo, segundo, cómo nos estamos sintiendo y qué soluciones hay a esa situación, ¿sí? En la medida que podamos hacer esos 3 ejercicios, ¿sí? Podemos identificar claramente cómo, cómo podemos gestionar nuestras emociones diferentes y cómo ver soluciones a la situación. Bueno, y nosotros al ver estas estadísticas realmente que nos arrojan a la semana 5 de julio, esta fue la semana 22 del Civigila, la verdad es que ha habido un aumento casi del 40% de violencia intrafamiliar comparado con el año 2019. Entonces llama muchísimo la atención que no solamente hay que ponerle mucho cuidado, hay que trabajar un bicho tan pequeño como es el COVID, sino que también hay que trabajar por la salud mental. Usted que en estos momentos está de referente de salud mental en el departamento de Córdoba, ¿qué está haciendo el departamento de Córdoba, Gobernación de Córdoba, Secretaría de Salud? Bueno, en estos momentos, desde la Secretaría de Salud Departamental, primero estamos haciendo, considero que es un acierto muy importante que hemos tenido desde la gobernación, porque hemos brindado atención personalizada, individualizada y especializada, ¿sí? Tenemos unas líneas de atención en salud mental en todos los referentes para todas las personas que llaman con crisis de ansiedad, con crisis de estrés, con problemas familiares, con episodios de violencia intrafamiliar, con crisis depresiva, con ideación suicida, relacionadas no solo con la pandemia, sino también, como te decía en algún momento, el aflorar todos los síntomas que también puede la persona venir arrastrando de su vida y ahora los está, lógicamente, en situaciones de crisis, pues se están agudizando. Además de eso, sí, tenemos proyectado comenzar a abordar todo lo que es el componente psicoeducativo desde la Secretaría de Educación Departamental, incluyendo a los rectores, a los profesores, comenzar a brindar cátedras de educación emocional donde podamos comenzar, donde podamos comenzar a abordar todo lo referente a salud mental, psicoeducar a los profesionales de la salud y que no sean profesionales de la salud, que trabajen en las IPE, en todo lo relacionado a salud mental, porque hoy es importante educarnos y formarnos en intervención en crisis, primeros auxilios psicológicos. Sabemos que hay la pandemia no solo son los síntomas físicos, son también los síntomas psicológicos y también hay que tener presente, y desde Gobernación de Córdoba, desde la Secretaría de Salud, estamos realizando un acompañamiento a las personas, a los familiares de las personas que fallecen, ¿sí? Bueno, hoy por favor, regáleme el teléfono donde las personas pueden comunicarse cuando sienten numeral ansiedad. Numeral 278, lo pueden hacer desde cualquier móvil, Claro, Movistar o Tigo. Ahí estamos 2 profesionales atendiendo 24/7, de domingo a domingo, atendiendo todo lo que es la atención en salud mental. O sea, a ese número se pueden llamar las personas a la hora que sea, y también por ahí está la Fundación Creciendo Juntos, de cual nosotros le tomamos el nombre, también está haciendo un trabajo social también con todas estas personas que necesitan esta ayuda psicosocial en esos momentos de desespero, como lo está causando hoy el aislamiento y la cuarentena por causa del COVID-2019. Doctora, vamos a hablar de los ancianos. También hay una violencia intraparental, filioparental con los ancianos. ¿Qué siente un anciano cuando es maltratado realmente? Vamos a meternos en esa parte porque en estos momentos tengamos en cuenta que los abuelitos de los 70 años están aislados, están en cuarentena. ¿Cómo podemos ayudar a esta población que en estos momentos está desesperada también? Porque mire, hemos visto que el suicidio, intentos de suicidios en los adultos mayores. Los adultos mayores realmente son de hecho, desde el principio, desde que comenzó todo esto, hemos entendido que los adultos mayores
son una población expuesta, una población de riesgo al COVID-19, pero también hay que entender cómo es el proceso de la salud mental de los adultos mayores. Primero, comprender que los adultos mayores con su cuerpo, con su conducta no verbal, con su gesticulación, con su actitud, de alguna manera nos hace, ¿sí? Nos manda un mensaje, ¿sí? Y ese mensaje nosotros como familiares de nuestro abuelito, ¿sí? Necesitamos entenderlo, captarlo y poder satisfacer sus necesidades. Cuando el ser humano llega a la etapa de la senectud o de la vejez, el ser humano lo que busca es apoyo, es acompañamiento, ¿sí? Y es amor. Entonces, en estos momentos, ¿sí? Esa dosis de amor, esa dosis de acompañamiento, lógicamente con todas las medidas de autoprotección, con todo el cuidado que este abuelito que tanto amamos se merece, y también el cuidado que nosotros, el cuidado y la responsabilidad que tenemos, pues claramente este abuelito necesita de unas rutinas diferentes, ¿sí? Pero igual necesita rutina, ¿sí? Este abuelito necesita que nos sentemos más tiempo con ellos a conversar, este abuelito necesita que lo acariciemos, este abuelito necesita que le hagamos el masaje en los pies, este abuelito necesita que la estimulación verbal sea mayor, ¿sí? En la medida que nosotros vamos haciendo esto, ¿sí? Claramente eso va ayudando y va aportando esto de que este abuelito pueda fortalecer su estado de ánimo, ¿sí? Y al fortalecer su estado de ánimo, pues claramente esto le va ayudando al abuelito a entender, ¿sí? Que si bien hay aspectos que han cambiado de su vida, ¿sí? Ya no va de pronto al parque, ya no puede dar la vuelta, ya no van todos los hijos y se reunían como antes lo hacían, ¿sí? Ya no va a la finca cada 8 días como antes iba, pero no se pierde la atención hacia mí, ¿sí? No se pierde, o sea, no he perdido esos lazos y esos vínculos con mis hijos, con mis nietos. No importa si el abuelito no sabe manejar un WhatsApp para que lo llamen por videollamada, que le manden un audio, que lo tenga, que sea partícipe dentro del hogar. Sí, porque precisamente esto es lo que para las personas que están en esta etapa de la vida, sí, se vuelve importante y se vuelve trascendental para alimentar su salud mental. Sí, porque es importantísimo ayudar a los adultos mayores, porque los adultos mayores son de pronto son las personas que ellos están habituados, tienen otros hábitos, como de pronto visitar al vecino, salir a pasear, salir a caminar, Así y de es. pronto ellos al sentirse encarcelados, podríamos decir así, porque así lo han manifestado algunos, automáticamente van a empezar a sufrir de algún problema de salud mental, y lo estamos viendo porque algunos adultos mayores han tomado la fatal decisión, y la verdad es que esto es triste. Y yo pienso que Claro. es importantísimo hacerle un llamado a todos los entes de control, más que todo a las DLS, a las direcciones locales de salud, para que trabajen mancomunadamente, o sea, no solamente trabajar con el COVID, sino trabajar la salud mental de los cordobeses, porque estamos viendo una problemática también que los enfermos se están quejando de sus EPS donde los atienden, ya, porque también están aislando de una manera a los pacientes, y un paciente que no tenga contacto con sus familias es una persona que mentalmente también se va a enfermar. Claro, y es que, bueno, ya hemos tenido algunos casos. Recuerdo ahora que estás nombrando esto, recuerdo el caso de, creo que en Chinú, sí, un abuelito que se subió al techo porque no lo dejaban salir, sí, porque no entendía por qué no podía salir cuando pues comenzó todo el aislamiento preventivo obligatorio. Entonces, ahí entendemos, ahí también nos damos cuenta que a ellos no los podemos aislar, ¿sí? O sea, no los podemos aislar sin explicarle en la medida que ellos puedan entender por qué se aíslan. Y el abuelito, hay que tener algo claro, y es que el abuelito entiende también en la medida de que se le pueda explicar por qué no va a salir, ¿cierto? ¿Por qué no puede salir? O por qué, a diferencia de que él salga, más bien nosotros vamos a visitarlo, pero vamos a visitarlo de manera
planeada y organizada. Y el tiempo que estamos con nuestro abuelito no estamos en celular, no estamos concentrados en otras actividades, sino 100% con nuestro abuelito o con nuestra abuelita, ¿sí? Armar nuestros planes ahí en casa con nuestro abuelito. O sea, es la estimulación afectiva y la estimulación verbal, es el acompañamiento diferencial de una manera más, por decirlo así, como con más afinidad, con más, eh, con más entrega, con más compromiso, ¿sí? Eso mitiga, ¿sí? Los niveles de ansiedad, los niveles de irritabilidad, los niveles de angustia que pueden llegar a presentar ellos por todo este proceso en el que estamos como sociedad y como mundo en estos momentos. Bueno, la verdad es que yo quiero volver a retomar ese tema de que estuve hablando ahora rato, le estaba explicando que vi en la televisión nacional donde estaban hablando de la violencia sexual. ¿Por qué se está dando este fenómeno en estos momentos de aislamiento, donde yo pienso que si hay una comunicación, lo vuelvo a repetir, asertiva, efectiva, las cosas podrían mejorar, pero nos estamos, o sea, el mundo nos está llevando a otra etapa y nosotros estamos cayendo en el error. ¿A qué se debe esto, doctora Laura? La violencia sexual, Eder, aquí tiene mucho que ver, vuelvo y creo que en algún momento te lo decía, tiene mucho que ver el establecimiento de las relaciones afectivas hoy. ¿Sí? Nosotros veníamos venimos en un mundo acelerado, en un mundo de redes sociales, donde todo se viene simplificando de esta forma, donde el contacto social, donde el contacto afectivo se viene limitando a redes, el autoestima se viene alimentando por todo el impacto que genera o por todo el enfoque que genera en una persona las redes sociales, y esto pues va ocasionando que también de alguna manera los episodios o las conductas violentas, ¿sí? Las conductas de presión psicológica, las conductas de abuso sexual, las conductas de discriminación, también los mismos patrones de infidelidad se aumentaron. ¿Sí? Entonces, aquí es donde se hace importante comenzar a mirar también la forma en la que como seres humanos veníamos abordándonos, interactuando, hablando, también los patrones de crianza que hemos venido replicando generación en generación, que definitivamente hoy nos estamos viendo en unas circunstancias límites frente a nuestras vidas y que estamos invitados como seres humanos a depurar y a cambiar, justo para comenzar a mirar esta nueva era como esta nueva era desde la esperanza de que sí lo podemos lograr, de que la presión, la manipulación, la coerción, la prohibición hacia mi pareja, hacia mis hijos, hacia mi familia, hacia mi esposa, hacia mi esposo, ese tipo de actitudes son actitudes disfuncionales, tóxicas, insanas, que causan tanto dolor para la persona que la genera como dolor para las personas a las que reciben o que son receptoras de este tipo de conducta. Pero todos los amigos que en estos momentos se están conectando ahí, vamos a compartir para que este programa psicosocial llegue a muchas personas más y sea un instrumento para que ellos también aprendan, para que no se dejen maltratar, para que no se dejen violentar, porque también hay redes como la Comisaría de Familia, Policía Nacional, donde las personas pueden denunciar. Doctora, hoy en día, ¿por qué las personas se quedan calladas cuando se encuentran al frente de un agresor de este tipo? Mira, Eder, aún hay silencio, un silencio permisivo, un silencio flexible, aún existe eso, Eder, porque aún hay miedo, ¿sí? Aún hay personas hoy que dependen económica, emocionalmente de sus agresores, ¿sí? Aún hoy existen personas que tienen, o más bien, características en la personalidad de tipo dependientes emocionales,
de apegos ansiosos, ¿sí? Y esto de alguna manera, el guardar silencio, el no denunciar a mi agresor, que es mi pareja, que es la persona que me mantiene, ¿sí? Que es la persona con la cual he vivido 20, 30 años de mi vida, 10 años de mi vida, ¿sí? Que hoy le creo a la violencia que él me ha generado, que hoy creo que estoy vieja, que hoy creo que no voy a encontrar a nadie más para mí, que hoy creo que no hay un proyecto de vida que yo pueda hacer a mis 40, 45, 35 años, qué sé yo. Sí, esto lógicamente genera como una conducta o como un mecanismo de defensa, ¿sí? Para poder proteger ese tipo de creencias, el hecho de guardar silencio, ¿sí? Si yo guardo silencio, yo, además de proteger a mi agresor, que es la persona que me mantiene o que es la persona a la que yo amo, ¿sí? También, de alguna manera, yo también estoy permitiendo y estoy manteniendo ese maltrato, esa violencia sexual, psicológica, física. O sea que es importante entonces, y cuando una persona se siente violentada, doctora, ¿cuáles son los rasgos físicos de una persona violenta? Y cuando esta persona se siente violentada, ¿cuál es la ruta para automáticamente denunciar? Bueno, hoy hay unas líneas nacionales, sí, unas líneas nacionales, esto en estos momentos se me escapan las líneas, pero hoy existen unas líneas nacionales en Fiscalía, en Bienestar, en el ICBF, y de hecho en las mismas líneas de atención en salud mental, el numeral 278, por ejemplo, en el departamento de Córdoba, aunque sé que existen unas líneas nacionales, realmente pueden las personas denunciar, pueden las personas comenzar a buscar esa institucionalidad que sí existe y que sí funciona, ¿sí? A diferencia esto de muchas creencias, ¿sí? Estas líneas funcionan. Ya hoy a nivel nacional existen casas de protección a la mujer, ¿sí? Donde nosotras las mujeres nos podemos sentir seguras, ¿sí? Seguras y poder comenzar a emprender un proyecto de vida diferente. Bueno, pero no solamente la violencia de género solamente no es para la mujer, los hombres también son violentados, doctora. ¿Qué le podríamos decir también a estas mujeres que son violentas también, con aquellos hombres que hay muchos hombres sumisos también en esta era? Porque no podemos negar esa parte. Sí, claro. La violencia masculina es una violencia que no, cuando hablamos de la violencia de género, y si bien hoy hay mucha literatura sobre la violencia de género a nivel femenino, pues en el sexo femenino, sí, porque la violencia masculina, el registro es menor. El registro es menor, pero sí es cierto que existe, sí es cierto que también hay hombres que son violentados, que son maltratados, pero si bien es cierto que no podemos desconocer el regionalismo en el que nos encontramos, la cultura machista que de alguna manera esconde, solapa ese tipo de violencia, ¿sí? Y el hombre violentado genera unas conductas disfuncionales, inadecuadas, pero que de alguna manera canaliza, aunque sea de manera disfuncional, pero canaliza ese tipo de emoción, o sea, ese tipo de problemáticas como tal. Pero claro que existe la violencia masculina. Bueno, y es importantísimo también en esta zona, más que todo en la zona Caribe, aquí cuando el hombre aquí es maltratado, el hombre calla, calla Así es. por esa parte de ser machista. O yo, porque normalmente el hombre que es maltratado se queda en silencio porque de pronto le da pena, le da miedo denunciar a esa mujer que lo está violentando también, porque si podemos mirar, hay algunas estadísticas donde algunos, el año pasado, algunas mujeres asesinaron a sus esposos acá en la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba. ¿Ya? Entonces, también por su característica machista, también guardan silencio. ¿A qué se debe esto, mi doctor? Claro, miremos que el guardar silencio frente a un acto de violencia física o de violencia psicológica por parte del hombre, es una conducta de protección,
porque como bien tú lo dices, estamos en una zona y estamos en una región y estamos en una cultura que, como te decía ahora, esconde y no permite ese tipo de actos para el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Los hombres hoy sí generan, como te decía, otro tipo de conductas paralelas, sí, tú puedes encontrar hoy hombres violentados, o en episodios de violencia intrafamiliar, adictos al alcohol, adictos a la droga, adictos al juego, infieles, ¿sí? No queriendo decir pues que lo uno es correlacionado con lo otro, pero sí son formas de canalizar todas estas actitudes de manera diferente, todas estas problemáticas de forma diferente. Entonces es también la descalificación a la que se ve expuesto el hombre, ¿sí? Por tener este tipo, por estar viviendo este tipo de conductas. Y este regionalismo no les permite a ellos pedir ayuda para eso, ¿sí? Porque se colocaría, por decirlo así, entre comillas, en juego su masculinidad, su fuerza, su valentía, ¿sí? Que es lo que culturalmente creemos, ¿sí? Que es lo que caracteriza a los hombres. Bueno, la verdad es que, y esta problemática, de pronto, para agregarle un poquito ya a usted en la parte de lo que estuvimos hablando, esta problemática con el agresor, como hay una película que dice Dormir, las estadísticas han ido subiendo. Que hay una. Bueno, tenemos problemas de línea. Bueno, entonces, para de pronto, para terminar de completar esta pregunta suya, la verdad es que es preocupante eh, toda esta problemática, cómo se disparó en la semana. Tenemos un 40% comparado con el año 2019 en el aumento de la violencia interfamiliar en el departamento de Córdoba y especialmente en el municipio de Montería, porque hoy en día, a raíz del aislamiento, la cuarentena, las personas están conviviendo con sus agresores, están durmiendo con el enemigo. Sí, eso es uno de los factores de riesgo, creo que te lo mencionaba en el inicio. Una explicación a los 1.182 casos, no sé en qué semana estamos epidemiológica o hasta dónde fue el corte de esa estadística, pero sí es claro que la exposición de la víctima al agresor con todo lo que estamos presentando hoy realmente invita más que invita, es la aplicación a este aumento de casos que tenemos hoy. ¿Sí? Entonces, realmente nosotros desde nuestro campo de psicología clínica y como profesionales de salud mental, la sensibilización hoy es a usar los medios, a usar el teléfono, a pedir ayuda, ¿sí? A no esperar que tu vida esté en riesgo, que la vida de tu familia esté en riesgo para tener esa ayuda profesional, la cual es, puede ser o llega a ser productiva tanto para ti como para los tuyos, ¿sí? Porque lo que deteriora y lo que ataca la violencia intrafamiliar es la salud mental, es tu autoestima, te, te fragmenta tu proyecto de vida, te hace ver las cosas de manera diferente, ¿sí? Te reduce tu energía, te hace sentir vulnerable y frágil frente a una vida donde tú puedes tener muchas oportunidades para surgir y para seguir adelante. O sea que esta es una situación de lo que puede producir la violencia intrafamiliar en las comunidades, en las familias, porque es verdad. Doctora, hablemos de los factores protectores cuando una persona siente que está siendo violentada. ¿Qué debe hacer una persona entonces para protegerse su salud mental? Porque si no va a caer en depresión, estrés, porque es lo que normalmente siempre sucede. Los factores de riesgo, ¿sí? Los factores protectores para la salud mental tienen varias categorías, ¿sí? Desde lo familiar, los factores protectores es la comunicación, es el respeto, es el desarrollar acuerdos dentro del hogar, ¿sí? Son factores protectores. Es poder crear un modelo de economía que sea familiar y donde tanto
el hombre como la mujer estén de acuerdo en los planes y los proyectos que tienen, ¿sí? Desde el plano personal, ¿sí? Que cada uno de los miembros del hogar tengan claro su rol, sus responsabilidades, su participación dentro del hogar. Eso es muy importante. Los niños y los adultos tengan claro cuáles son los roles y las responsabilidades dentro del hogar, el refuerzo positivo, el enseñar a tomar decisiones, a mirar las situaciones desde oportunidades para mejorar, ser flexibles al cambio, son factores protectores personales. Y como factores protectores sociales encontramos la espiritualidad, encontramos las relaciones funcionales con las redes de apoyo, familia paterna, familia materna, vecinos. O sea, la verdad es que en la problemática de violencia intrafamiliar es muy larga, es muy compleja y en una próxima emisión vamos a seguir hablando porque ya hemos hablado muchísimo de la violencia intrafamiliar, de la violencia sexual, o sea, de todos estos tipos de violencia que pueden, ¿a qué conlleva? A la muerte. Porque una persona Así es. psicológicamente afectada toma esa fatal decisión. La verdad es que estamos por pregonar en un programa nuevo que tenemos allá acá que se llama Creciendo Juntos. Vamos a hacerlo todos los jueves, doctora. Vamos a hacerlo todos los jueves a partir de las 5 de la tarde. Los lunes vamos a estar en Senu Radio haciendo el programa El Psiquiatra en Casa. Bueno, doctora, ¿en dónde la pueden ubicar a usted para consultas particulares? Bueno, ahí me pueden ubicar al número de celular 301-578-7344. Estamos en la modalidad de telemedicina, de teleconsultas, y también en el numeral 278, desde cualquier línea, desde cualquier operador móvil, está el teléfono dispuesto 24/7 para atención en salud mental a nivel departamental. Bueno, la verdad es que, ¿cómo es que se llama? La violencia intrafamiliar, a todas esas personas que están conectadas, vamos a compartir porque es un programa psicosocial de la Fundación Creciendo Juntos, es un programa de pregonar, una página nueva de fanpage que tenemos, donde estamos llevando toda esta problemática, donde estamos enseñando a las personas a tener una vida mejor, a tener una vida saludable mucho más estable. Bueno, doctora. Claro, aquí lo importante es proteger nuestras vidas, protegernos, proteger a nuestras familias, y la protección, como lo decía en el inicio, no es solo tapaboca, no es solo autocuidado físico, es también cuidar nuestra salud mental. Y hoy existen profesionales que podemos ayudar, que podemos brindar una mano amiga a todas esas personas que hoy están sufriendo de este fenómeno como es la violencia intrafamiliar. Bueno, doctora, yo quiero que me regalen nuevamente su número para anotarlo aquí aquí okay, en ese 301-578-7344. Ese es su teléfono personal donde las personas pueden llamarlas Sí, claro. cuando sientan esos momentos de Y ansiedad. el numeral 278. Y en el numeral. Desde cualquier operador. Bueno, doctora, muchísimas gracias. La verdad es que vamos a seguir trabajando. La doctora Laura Martínez, una persona con la que hemos estado dándole en la parte psicosocial. Más adelante, cuando podamos hacer esas brigadas de salud mental que hemos hecho gratuitamente, cuando ya podemos tener esa parte de nuevamente vernos con las personas, de abrazarnos como antes, aunque el mundo nos cambió, no ¡Qué sabemos alegría! Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza de volver a abrazar a las personas, de tener ese contacto físico con todas estas personas que realmente necesitan de nuestra ayuda. Bueno, doctora, es un mensaje de esperanza. Pero yo sí quiero dejar algo en claro antes de irnos. Las estadísticas del COVID están subiendo, las clínicas UCI, las UCI en el departamento de Córdoba colapsaron, así que por favor, familia, vamos a cuidarnos, vamos a cuidar a nuestros niños, vamos a cuidar a nuestras familias, porque si nosotros enfermamos, vamos a enfermar a nuestras familias también. Y la verdad es que cuando uno enferma a nuestras familias, la parte psicológica se enferma, las defensas se bajan, y en el próximo programa vamos a hablar del duelo. Doctora Laura, que Dios me la bendiga y que pasen una feliz tarde. Bueno, amigos, que Dios los bendiga y que pasen una feliz tarde.